110. Esa es la cifra total de pilotos que han realizado, al menos, una temporada completa en MotoGP, desde que este hiciera su debut en 2002. Algunos se convirtieron en leyenda, otros pasaron sin pena ni gloria, algunos incluso dudamos de qué hacían ahí. Por otro lado están esos pilotos que destacaron en otras categorías y llegaron a correr en MotoGP, pero que sin embargo, su paso por la categoría reina fue tan breve y discreto que, a día de hoy, ni nos acordamos de él. Estos son 5 pilotos que no recordabas que compitieron en MotoGP. El primero de todos llega en la temporada inaugural de MotoGP, aquel año 2002, hablamos de Tetsuya Harada, sin duda uno de los grandes protagonistas de la categoría intermedia de los años 90 y que coprotagonizó el que es considerado el final de campeonato más polémico de la historia del campeonato del mundo. Campeón de 2,5 en 1993, el piloto japonés en lugar de subir se quedaría un año más en la categoría, perdiendo en esa ocasión el título ante Max Biaggi, al igual que hiciera en 1995 y 1997, aunque en esta última ocasión como tercero. En ese 1998 rozaría el título que le supondría el bicampeonato. Sin embargo, una controvertida acción con su compañero Loris Capirossi, a la postre campeón, en la que se iría al suelo tras recibir un golpe de este, privaría al japonés de lograr ese campeonato. No solo eso, sino que acabaría tercero siendo adelantado por un jovencísimo pero ya muy prometedor Valentino Rossi. Lo cierto es que MotoGP no sería su única experiencia en la categoría reina, y es que tras ese fatídico 1998 subiría a 500, categoría reina por aquel entonces, en 1999 para competir tanto en el 99 como en el 2000 con Aprilia, sin grandes resultados más allá de un cuarto puesto en el Gran Premio de Brasil de 1999. En 2001 regresaría a la categoría intermedia, la categoría donde más éxito cosechó, y lo haría por todo lo alto, peleando en el campeonato a la por el entonces joven promesa japonesa Teijiro Kato, que se llevaría aquel título, mientras que Harada sería subcampeón. Mucha gente se queda con este último destello de Harada, sin embargo son pocos los que recuerdan que en 2002 estaría presente en la parrilla de la recién estrenada categoría de MotoGP, y a su vez poca gente recordará que Pramac, la cual tenemos la costumbre de asociarla a Ducati después de tantos años que lleva siendo equipo satélite de la moto italiana, pero que lo cierto es que debutaría en la categoría reina como equipo satélite de Honda. La razón por la que poca gente recuerda que Harada llegó a competir en MotoGP es que sus resultados fueron muy pobres. Tan solo un 10º puesto en Jerez, Mugello y Estoril fueron lo único reseñable que se pudo sacar de una temporada que supondría el final de la carrera para uno de los pilotos más icónicos de la década de los 90. Otro piloto icónico, pero en este caso en el Campeonato del Mundo de Superbike, que también probó suerte con muy poca fortuna en MotoGP, fue Neil Hodgson. Hace no mucho hice un vídeo en el que hablé de aquellos pilotos de los que se esperaba mucho en MotoGP y sin embargo se quedaron en nada. En ese vídeo mencionaba a 4 campeones del mundo de World Superbike: Troy Bayliss, Colin Edwards, James Tousland y Ben Spies, y lo cierto es que Neil estaba en una situación similar, pero si no entró en ese vídeo es porque solo disputaría una temporada a diferencia de los otros 4, razón por la cual es posible que no recuerdes que compitió para el equipo Dantin siendo compañero de Ruben Schaus en el año 2004. Al igual que sucediera con Tetsuya Harada, esta no sería la primera experiencia en la categoría reina del Campeonato del Mundo de Motociclismo por parte de Hodgson, y es que llegaría a disputar 2 carreras en 1994 en la categoría de 500, después de pasar 2 temporadas en 125, y la temporada 1995 completa con el equipo Harris, del cual curiosamente hablamos en otro vídeo. De ahí daría el salto a World Superbike, sin destacar demasiado, por lo que en 1999 se marcharía al campeonato británico de Superbike, donde los éxitos empezarían a llegar. Un año después lograría el campeonato, no solo eso, sino que en las 2 carreras que disputó como piloto invitado en World Superbike las ganó. Por lo tanto era más que obvio que en 2001 regresaría al campeonato del mundo de las motos de serie de la mano de Ducati, convirtiéndose ya de esta manera en un piloto puntero de la categoría. Hodgson terminaría tercero en el año 2002 y ganaría el título en 2003, quedando por delante del que era su compañero de equipo y que lo sería en la experiencia posterior en MotoGP, Ruben Schaus. El mítico 100, dorsal que llevó casi toda su carrera, recibiría por tanto la llamada de Ducati y de Dantin para correr en MotoGP en 2004 junto a Ruben Schaus. La estrategia de Ducati por aquel entonces era llevarse a su talento de World Superbike a MotoGP para potenciar el nuevo proyecto de la marca de Borgo Panigale, al igual que ya hicieran con Troy Bayliss en el año de debut de la moto roja en 2003. La experiencia de Hodgson en MotoGP, sin embargo, sería horrible. Mientras que su compañero Schaus lograba subir al podio en el Gran Premio de Qatar, que se estrenaba también esa temporada, Hodgson
solo lograría un 8º puesto en Motegi como mejor resultado. Tras este desastre de temporada se quedaría sin hueco en la parrilla, pero en lugar de volver a World Superbike, donde ya había logrado el título, se fue a Lama, campeonato americano, en 2005, donde sí que lograría algún que otro resultado destacado, pero sin acercarse ni siquiera a aquellos éxitos que lograría a principios del 2000. Quizá uno de los nombres más destacados en este siglo, en lo que a las categorías pequeñas del Campeonato del Mundo de Motociclismo se refiere, sea el de nuestro siguiente protagonista, Mattia Pasini. Y es que a pesar de ser muy reconocido por su paso por las categorías de 125, 2,5 y Moto 2, es muy probable que no recordaras que tuvo un año en MotoGP, una de esas historias que nos dejó la desafortunada etapa de la CRT. Tras diversos éxitos en el campeonato italiano, Pasini debuta en 2004 en la categoría de 125. No tardaría mucho en destacar, y es que ya en el año siguiente a su debut, el año 2005, lucharía por el título, al igual que lo haría tanto en 2006 como en 2007, siendo esta última su mejor temporada en cuanto a poles y victorias. Curiosamente, no sería su mejor temporada en la clasificación final, pues terminaría quinto, mientras que en 2005 y 2006 sería cuarto. Después de su destacado paso por la categoría pequeña, subiría a 2,5 de manera arrolladora, y es que debutaba en el año 2008 ganando la carrera inaugural de Qatar. El italiano sumaría 3 podios más en el primer cuarto de la temporada. Sin embargo, a partir de ahí se diluyó y terminaría 8º, muy lejos de la lucha por el título. En 2009 las cosas mejoraron un poco. Volvería a ganar, en este caso en casa, en el Gran Premio de Italia, y sumaría un podio más que en ese año 2008. Terminando quinto en la general. Esto lo convertía sin duda en uno de los favoritos para ganar en la nueva era de Moto 2. Sin embargo, la realidad fue bien distinta, y en esas dos primeras temporadas de Moto 2, 2010 y 2011, Pasini quedaría bastante lejos de la cabeza. Sin sitio en Moto 2 y buscando una plaza en la categoría que iba a debutar al año siguiente, en la categoría de Moto 3, un desacuerdo con Anthony West hace que el equipo Speedmaster le ofrezca una plaza en MotoGP para esa temporada 2012, de tantear la categoría pequeña a plantarse en la categoría reina de repente. Contaría con una de las nuevas CRT, una ART, es decir, en Aprilia en este caso, pero sus resultados, al igual que la mayoría de sus compañeros de subcategoría, sería más bien discreto. Lograría puntuar en 4 carreras, pero la moto era muy poco competitiva. De hecho, su rendimiento fue tan decepcionante que ni siquiera llegaría a terminar la temporada, bajándose de la moto tras el Gran Premio de Aragón. Solo le quedaba volver a Moto 2, donde esta vez sí, quizás tras esa experiencia con una moto más grande como la MotoGP, su adaptación fue mejor, logrando ya algunos resultados más destacados, aunque lejos de la lucha por el título. Tras un año de ausencia, en 2015 regresaría en 2016 como piloto titular de Italtrans. Y aquí es donde volvemos a ver al Mattia Pasini que recordábamos de las épocas de 2,5 y 125, siendo competitivo y regresando a los podios y las victorias, terminando además sexto en el campeonato en 2017. Su aventura como piloto permanente terminaría en 2018, donde logró también su última victoria. Y desde 2009 se ha convertido en un piloto sustituto recurrente en la categoría intermedia. Si piensas en un piloto checo en MotoGP, rápidamente piensas en Karel Abraham, y es que es normal, fueron muchas las temporadas que estuvo en la categoría reina, gracias en parte al equipo de su padre. Sin embargo, Abraham no sería el único piloto de este país de Centro Europa que disputaría una temporada en MotoGP, y es que otro icónico checo del campeonato llegaría a correr en la categoría reina en el año 2013, un nuevo milagro de la CRT. La trayectoria en el mundial de Lukas Pesek comienza de manera poco convencional, con una sustitución a mitad de temporada en 2,5 en el año 2003. En lugar de quedarse en la categoría intermedia, al año siguiente bajaría a 125. 2 temporadas discretas, una con Honda y otra con Derby, darían paso a un 2006 donde empiezan a llegar los resultados, con 3 podios y un segundo puesto en la carrera inaugural de Jerez. 2007 sería su año. El piloto checo lograría 2 victorias en China y en Australia, sumaría otros 4 podios y una pole, llegando a disputar el mundial de la categoría pequeña con Gabor Talmaxi, Héctor Faubel y Tomoyoshi Koyama hasta mitad de temporada, terminando justo detrás de estos 3 al final de temporada. Faubel y él serían los únicos de estos 4 que subirían a 2,5 en 2008. Sin embargo, sus años en la categoría intermedia, 2008-2009 en 2,5 y 2010 en Moto 2, serían discretos, con 3 séptimos puestos en 2009 como mejor resultado. 2 años pasaría fuera del mundial cuando el equipo Yoda llamaría a su puerta. El equipo italiano apostaría por él como compañero de Danilo Petrucci en 2013 para llevar la Suter BMW. Sin embargo, si las temporadas en categorías intermedias fueron discretas, la de MotoGP fue directamente horrorosa. En 18 carreras no sería capaz de puntuar, siendo uno de los pocos pilotos en hacer una temporada completa y no sumar puntos en la historia de MotoGP. Con la desaparición de la subcategoría de la CRT, se quedaría definitivamente fuera del campeonato del mundo.
Por último, pero no por ello menos importante, cerramos con ya considerado una leyenda de la categoría intermedia y al igual que iniciábamos este vídeo lo cerramos con un campeón del mundo. Puede que resultara sorprendente que Pesek no llegara a puntuar en MotoGP, pero lo cierto es que solo tuvo 2 años muy competitivos, ambos en 125, y la CRT eran muchas motos y muy poco competitivas, del que seguro nadie se esperaba su pobre rendimiento en la máxima categoría del motociclismo mundial, fue de Thomas Luthi. Y es que tan inesperado fue su rendimiento en MotoGP como su debut en esta categoría. Como he dicho anteriormente, hablamos de todo un campeón del mundo, de la categoría de 125, en este caso, en el año 2005. Un piloto que ya desde su primer año completo en el mundial, en el año 2003, destacó, aunque es cierto que no sería hasta ese 2005 cuando lograría su primera victoria. Otras 3 y 4 podios más le darían el título en ese año 2005. En 2006 haría algo que pocos pilotos han hecho en las épocas más recientes, que es quedarse en la categoría para intentar revalidar el título. Sin embargo, en el caso de Thomas, su rendimiento fue mucho peor que el de 2005 y solo lograría una victoria, terminando octavo en el campeonato. Tras el intento fallido de repetir título, en 2007 sí que daría el salto a la categoría intermedia, donde pasaría la mayor parte de su trayectoria deportiva. 3 años son los que disputaría en esta categoría de 2,5, en los que solo sumaría 2 podios, ambos en 2008. Llegaba a 2010 y llegaba una nueva categoría, Moto 2. De 250 pasábamos a motos de 600 y 4 tiempos. Lo cierto es que el suizo se adaptaría de maravilla a esta que pasaría a ser su categoría. Y es que pasó 8 temporadas consecutivas siendo uno de los pilotos top de la misma, sumando 11 victorias, 45 podios y 2 subcampeonatos, tanto en 2016 como en 2017, siendo el primero el año que más cerca tuvo el título. Cuando pintaba ser uno de los favoritos, el principal favorito a hacerse con el título de 2018, sorprendentemente decide aceptar la oferta de Mark van der Straten para correr en MotoGP con el piloto que le había arrebatado el título en 2017, Franco Morbidelli. Pero MotoGP sería un drama absoluto para él. La temporada arrancaría de la peor forma posible, perdiéndose la pretemporada por lesión. A su vez, contaría con una Honda satélite muy poco competitiva con la que jamás se entendería. Rozaría varias veces los puntos. Sin embargo, terminaría el año con el dudoso honor de ser, junto a Lucas Pesek, el piloto que más carreras ha disputado en MotoGP sin llegar a puntuar, 18 en total, siendo en el caso de Luthi quizás algo más grave debido a su trayectoria y al hecho de que había muchas menos motos en pista en 2018 que en 2013. Tras su fallido paso por la categoría de MotoGP y la disolución del equipo Mark VDS, regresa a Moto 2 en 2019, y a diferencia de lo que sucedió con otros pilotos que acabaron bajando de MotoGP a Moto 2, parece que al bueno de Luthi no se le olvidó cómo pilotar esa moto, en este caso Kalex, ahora de 700 centímetros cúbicos gracias al nuevo motor Triumph. Y es que nuevamente el piloto suizo pelearía por el mundial, quedando tercero del mismo. Sin embargo, este sería el canto del cisne para un piloto que terminaría su trayectoria en el mundial y en el motociclismo, quedando en posiciones bastante retrasadas tanto en 2020, donde lograría su último podio, y sobre todo 2021, donde jamás fue capaz de ser competitivo con la Kalex del equipo Stop & Go. Eso sí, seguimos hablando de una de las mayores leyendas de la categoría intermedia, pues se trata del segundo piloto con más podios en la misma, sumando 2,5 y Moto 2. El piloto que más podios suma si contamos la categoría de Moto 2 exclusivamente. 21 años de carrera son muchos, y eso permite que hayamos visto una gran cantidad de pilotos, una gran cantidad de equipos y marcas pasar por la cima del motociclismo de competición. Pero como todo en la vida, hay lugares, en este caso campeonatos, que no están hechos para todos, a pesar de que en otros similares hayas sido uno de los mejores o incluso hayas ganado. Estos han sido 5 pilotos que quizás no recordabas que pasaron por la categoría reina del motociclismo. Deja en comentarios otros casos que tú recuerdes y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, a seguir dando gas.